familia, bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. En este programa vamos a analizar por completo la reelección de Nayib Bukele y por qué cambió de posición cuando él era uno de los primeros que decía que no se podía uno reelegir. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El Salvador? No hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. ¿Qué fue lo que motivó al presidente Bukele a contradecirse? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección para un segundo mandato de 5 años. Esta decisión es tomada un año después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, designados por los aliados de Bukele en el Congreso, permitieran la reelección consecutiva a pesar de la prohibición constitucional del país. Bukele hizo el anuncio el día de la independencia de El Salvador. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Y a contradecir quizá todo un sistema de holograma que teníamos referente a la reelección. No vamos a entrar en discusión si es legal o es ilegal, no, sino que vamos a ir al trasfondo de qué es lo que hizo Nayib contradecirse. Así que espero que no te pierdas este programa y lo veas, ya que es un programa muy único. Y es único debido a que esta persona que tú estás viendo enfrente es alguien independiente e imparcial. Por ende, no estoy del partido Nuevas Ideas y tampoco estoy con la oposición. Simplemente planteo un punto que no esté contaminado por ninguno de estos dos bandos. Así que familia, welcome to the jungle. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Antes de eso, vamos a ver cómo está la oposición en El Salvador. La oposición en El Salvador básicamente es algo pírrico. Ellos no tienen oportunidad alguna de ganar las elecciones, ni aunque se juntara. Incluso hay un porcentaje de personas que están indecisos y no saben si votar con Nayib. Pero incluso ese porcentaje, y usted lo suma a la oposición, sería imposible que hubiera, aunque sea un empate técnico. No lo habría. Entonces, ¿qué hizo que la oposición en El Salvador esté básicamente en declive y está a punto de extinguirse? Para muestra, un botón. Aquí tienen ustedes una de las diputadas opositoras. Prácticamente la población los ignora por completo. Y tenemos otro que de igual manera es ignorado cuando llega a escribirse para presidente. Y luego es que el gran problema que tienen ellos es que siguen creyendo que El Salvador tiene que hablar con delincuentes, como usted va a escucharlos en este instante. Pero si lo que dije ahí es que si es necesario que podemos, nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. Y por si fuera poco, el desgaste ha sido muy grande el que han tenido. Si no, miren usted al ex partido de Nayib Bukele. Prácticamente no llega absolutamente nadie a sus meetings, completamente vacío, y eso que ha ofrecido hasta una sopa de pata. Ante esto es lo que se está enfrentando Nayib Armando Bukele. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, es que hubieron diferentes factores. Uno de ellos fue el hecho que gobernaron, y como gobernaron, básicamente ya sabemos qué es lo que hicieron. Tenemos la opción A, el Partido Arena. Por ejemplo, durante 20 años ellos gobernaron y lo único que establecieron era una sociedad disidente. ¿Y qué quiero decir con una sociedad disidente? La sociedad disidente es aquella que está por encima de las normativas, por encima de las leyes,
por encima de los reglamentos. Nadie los captura, así como tampoco nadie los menciona. Son una especie de un poder fáctico, pero es una sociedad poderosa que estaba por encima de las leyes, incluso que ponían a los presidentes que ellos querían poner. Simplemente se reunía un grupo de entre 12 a 20 personas, discutían y decían: queremos que este sea el próximo presidente, aunque ellos lo miraban como unos empleados. Entonces ellos decidían quién iba a ser el presidente y quién no. Ellos empezaron a crear una sociedad disidente, una sociedad con mucho poder. Esta sociedad, algunas personas pueden llegar a pensar que es la élite, la oligarquía, pero no, esa sociedad disidente está ausenta del sistema, puede evadir impuestos, puede hacer fraude, sin embargo, nadie los tocaba. Recientemente tocaron a uno y era Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani fue un expresidente en El Salvador que incluso dio muestras de su poder porque llegó a sentarse ahí a la Asamblea Legislativa cuando ya gobernaba por completo la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el presidente Bukele. Llegó a sentarse ahí, vomitó por completo, los orinó en la cara a los diputados de la bancada Cian del presidente Bukele, y después de burlarse de ellos, simplemente se sacudió las manos, desempolvó los zapatos en ese salón y agarró la salida, y el día siguiente se despidió de El Salvador y se fue a vivir a Europa. Ahí dejó por sentado que él era parte de una sociedad disidente, que si usted quiere, en otros momentos vamos a profundizar respecto a esto. Luego, durante 20 años, nosotros lo vimos que eran saqueos y robos y saqueos. Construían calles en imaginación porque nunca se terminaba y al final pues robaban todo el dinero. En eso llega un caudillo, al que conocemos todos como Mauricio Funes. Llega Mauricio Funes y él empieza a vender una esperanza de cambio. El cambio viene y entonces se desata una euforia por la izquierda, pero no solamente en El Salvador, es que venía ya desde Brasil, venía ganando Lula, Hugo Chávez, venía Evo Morales y otros más. Era un efecto dominó imparable que iba a llegar, por supuesto, a El Salvador. Y llega Mauricio Funes, que por primera vez había alguien derrotado al Partido Arena. El Partido Arena que usaba todo su aparataje, usaba fondos públicos para hacerle un lavado de cerebro a la población. Entonces la gente por fin despertó. Se pudo quitar a Arena de encima, despertó de ese lavado de cerebro y obtuvo a un Mauricio Funes. Un Mauricio Funes que cuando él sale de gobernar tiene un 7% de aceptación. Claro. ¿Por qué? Porque aún no se había descubierto todo el robo y todo el saqueo que él hacía. Y eso que hacía lo mismo que hace el presidente Bukele, casi meter todo bajo reserva. Cuando él sale del gobierno, empezamos a saber todo. Pero realmente que era un país, quizás en el gobierno de Funes, pues fue mejor que los de Arena. Aunque hubieron saqueos, por supuesto, pero sí se sintieron leves cambios. Incluso el presidente actual, Nayib Armando Bukele, tenía una frase y decía: Mauricio Funes era un mal presidente, pero teníamos presidente. Haciendo alusión que con Sánchez Serén fue lo peor. Creo que el FMLN fue el peor gobierno que ha tenido la historia de El Salvador. Lleno de baños de sangre todos los días. 15, 25 muertes diarios. Eso era lo que sucedía. Yo creo que nadie puede negar ese tipo de cosas que pasaba. Entonces la gente ya había probado a quién sería Arena, cómo era la corrupción. Y después vimos cómo era el FMLN, cómo era ser un gobierno de incompetentes. En esos momentos, cuando empieza el FMLN a mostrar que son incompetentes y que no podían resolver los problemas del país y que por el contrario, en vez de desafiar a la élite como lo decían sus principios de Carlos Marx, del Manifiesto Comunista escrito por Engels y Carlos Marx, así como también las ideologías del Che Guevara, pues simplemente se evaporaron
cuando llegaron al poder. Dejaron de usar sus boinas, viva el Che, su estrella, sus camisas. Dejaron de cantar sus insignias. Hoy todos vestían con corbatas carísimas, con vestimenta de diseñadores extranjeros. Se transformaron. El poder los transformó. Se olvidaron poco a poco de la población. Empezaron a pactar con delincuentes. En vez de hacer alianzas con el pueblo, pactaban con delincuentes. Seguían un mismo manual. El mismo manual de Arena, hoy lo seguía el FMLN. Un maldito manual que lo revela Tony Saca. Tony Saca hablaba de que les entregaban un manual y cada gobierno lo iba perfeccionando, que aunque había una transición de Arena y el FMLN, se seguía utilizando ese mismo manual. Todo empezaba ahí. Pero más adelante empezamos a darnos cuenta de que nos habían engañado, que eran los mismos, ambos bandos, que curiosamente la sociedad disidente de la que yo le hablaba al principio, que había creado Arena, eran los mismos dueños del FMLN. Ellos mandaban, ellos decidían qué se hace y qué no se hace. Ellos decidían qué presidente quitar y a qué presidente poner. Luego, en eso empieza a surgir poderosamente un nombre, una figura, y en este caso es Nayib Armando Bukele, que en ese entonces empezaba a hacer transformaciones en el centro de San Salvador. Una de las cosas que más se destaca es que él comenzó a darle una vitalidad al centro de San Salvador, cuando antes el centro de San Salvador era lo peor que podía uno llegar a visitar. Es que ni siquiera te lo imaginabas que tenías que ir a visitar, a pasear o tomarte fotos a San Salvador. No, es que uno iba simplemente porque el centro era donde uno agarraba las rutas de buses y microbuses. Entonces pasaba la 11C, la 12, o sea, todas cruzaban en el centro de San Salvador. Entonces la gente obligados tenían que ir al centro de San Salvador. No iban a turistear como lo estamos viendo ahora. Una de las cosas que empezamos a destacar en el gobierno de la alcaldía de Nayib Bukele, al menos yo resalto mucho eso, era el punto de los diálogos. Él fue el primero que dialogó con vendedores y los vendedores dijeron, sí, aceptamos el diálogo. Así fue como los vendedores sin violencia, como en el pasado, porque en el pasado había un exalcalde que se llamaba Norman Quijano, que hoy es prófugo de la justicia salvadoreña y que sigue siendo diputado de los salvadoreños en el Parlacén. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión de esto es que, para no cansarte, ese Norman Quijano todo era violencia. El FMLN, violencia. Golpeaban a los vendedores, gases lacrimógenos, etc. Bukele nos dio a entender que se podían hacer las cosas bajo diplomacia, hablando las cosas como se podían hablar. Y es ahí donde sí se fue maquinando una nueva figura, potencialmente como presidente. Después de eso, Nayib empieza a ganar apoyo a nivel nacional. Y la gente se da cuenta que quería ahora probar algo que no había probado. Libre de las ideologías, libre de Arena y libre del FMLN. Aunque Nayib Bukele era descendiente directo del FMLN, él dijo, no, yo no soy de izquierda y tampoco soy de derecha. No soy de ninguna de estas dos bandos. Y había un problema en lo cual estaban metidos Arena y el FMLN, porque no sabían dónde catalogarlo. No podían ponerlo como izquierdista, revolucionario, comunista, porque él decía que no era de izquierda. Tampoco podían venderlo como comunista, como derechista, como capitalista. No podían hacerlo porque él no decía que era de derecha. Entonces no sabían por dónde podían atacarlo. Hasta que esta sociedad disidente empieza a ver que Nayib iba a postularse para presidente. Esta sociedad poderosa, disidente, que todavía sigue en El Salvador, porque he podido verla, cómo mueve sus manos. A esta sociedad disidente no le convenía que Nayib fuera presidente. Entonces lo que hizo fue ejecutar prácticamente al partido CD, partido donde Nayib Bukele iba a correr en las elecciones. Después de eso, al ver esa sociedad disidente, que tenía mucho poder, que está por encima del Estado, por encima del gobierno, por encima de todo el sistema, ejecuta al CD, no le queda de otra a Nayib
que aparecer en un partido que antes ya lo había insultado, le había llamado de corruptos y ladrones, y esta vez Nayib Bukele tenía que beber de esa agua que dijo yo no beberé. Se tuvo que tragar su propio vómito. Fue a pedir que lo inscribieran. El partido gana después de ver conveniente que Nayib era una figura potencialmente ganadora, lo acepta, aunque había unos que no lo aceptaron. Por ejemplo, el diputado Guillermo Gallegos, él estaba de pecho, de corazón tricolor y apoyaba a Carlos Calleja. Pero después de eso, cuando él está viendo que va ganando las elecciones y en las encuestas Nayib, pues se voltea y empieza a apoyar a Nayib. Es así, simplemente están del lado de quien tiene el poder. Luego Nayib gana las elecciones. Cuando Nayib Bukele gana las elecciones, él empieza a tomar un rumbo diferente en cómo comunicar, y era a través de las redes sociales. La gente lo sentía muy cercano en cuanto a las redes sociales, porque él publicaba algo, la gente podía opinar. Era algo muy revolucionario. Nunca antes otro presidente había hecho eso. Mauricio Funes no tenía redes sociales. Hasta que sale presidente, las abre. Y el Sánchez Serén, pues otro se las manejaba. Entonces era algo revolucionario. Acaba con las pandillas por completo. Le da seguridad a los salvadoreños. Aunque hay otras cosas que él ha fallado bastante, pero la seguridad es lo que al presidente, valga la redundancia, le asegura la reelección. Cuando a Nayib le aseguran la reelección, porque él se da cuenta que la gente dice, no, yo sí quiero estar con Nayib. Yo sí creo que Nayib Bukele puede llegar a ayudarme. Empieza él a ver el sentimiento de la población y es ahí donde él empieza a evaluar eso. Pero todavía no lo tenía seguro. De lo que él sí estaba seguro era que la reelección en El Salvador estaba prohibida. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El Salvador? No hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Aquí voy a dejar esta primera parte. Si usted quiere que siga la segunda parte, ¿qué hizo cambiar a Nayib? Para ahora darse cuenta que él necesitaba ser presidente de nuevo. Que él necesitaba, o necesitábamos los salvadoreños, o realmente empezó a maquinarse que él iba a estar un segundo periodo. Quizás él siempre lo planeó. Quizás sea por eso que ninguna otra figura política le permitieron que sobresaliera. Y todos estuvieron opacados, incluso dentro del partido Nuevas Ideas no se permitió que nadie sobresaliera, más que Nayib. Por eso es que escuchamos a los ministros siempre decir, estamos bajo la dirección de Nayib Bukele, el liderazgo de Nayib Bukele, todos pronunciando a Nayib Bukele. Algo único. Pero, ¿qué hizo cambiar a Nayib del decirle a Luisito Comunica que no se iba a reelegir? Y 7 meses después, cambiando de opinión, ¿qué cree usted? Eso lo veremos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado esta primera entrega, la reelección de Nayib Bukele. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas?